irmãos, queridas irmãs em Cristo, Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, sean todos bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. En esta oportunidad llegamos al mensaje número 26, la lucha espiritual contra las huestes espirituales de maldad. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Capítulo 6 de Efesios. Quería aclarar a ustedes que nosotros estamos transmitiendo desde Río de Janeiro. Estamos en una conferencia para las iglesias del estado de Río de Janeiro. Gracias al Señor que nosotros estamos con un espíritu muy elevado. Ayer salimos a predicar el Evangelio, fábrica de vencedores. Muchas personas fueron salvas, ganadas, y muchos recibieron el Evangelio del Reino a través de la palabra escrita. Y hoy, domingo de mañana, nosotros estamos terminando con el segundo mensaje, con el mensaje número 26 de la palabra profética. Nosotros vamos a hablar un poco hoy sobre la lucha espiritual. Versículo 10 del capítulo 6 de Efesios dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, cuando Pablo dice por lo demás, significa que después de él haber descrito todas las bendiciones que Dios nos dio en el río de la gracia, por el dispensar del canal de la gracia, que nos trajo crecimiento de vida, nos trajo madurez de vida, nos trajo la edificación de la iglesia del cuerpo de Cristo, y también esta gracia vino a traernos la realidad en nuestra vida. Nuestra vida era una vida llena de vanidades, comenzando por nuestra mente. Nuestra mente tenía solamente mentiras, ilusiones, vacíos. Pero gracias a Dios, cuando nosotros creímos en el Señor Jesús, recibimos el río de la gracia, pasando por nosotros como canales de la gracia. Nosotros estamos siendo llenados por la misma verdad. En este universo hay solo una verdad, y esta verdad es Dios, y esta verdad es Cristo. El mundo posmoderno intenta convencer al hombre de que la verdad no es absoluta, de que la verdad es relativa. El relativismo se adueñó de nuestra sociedad. Esto quiere decir, existe un padrón único de verdad, pero yo tengo mi verdad, usted tiene su verdad. Esto distorsiona todo que Dios hizo este universo. Antes de crear el universo ya existía Dios. Por tanto, la verdad es el mismo Dios. Si usted quita a Dios de este universo, no queda nada. Entonces, Dios es la misma verdad, Dios es la misma realidad. Cuando alguien le dice que la verdad es relativa, es mentira. La verdad es absoluta, la verdad es Dios, solo Dios es la realidad. Cuando el hombre se apartó de Dios en el jardín del Edén, el hombre se apartó de la verdad, se apartó de la misma realidad. Entonces, si usted se aparta de la misma realidad, lo que queda es vanidad, vacío, mentira y falsedad. Pero gracias a Dios, un día nosotros creímos en Jesucristo. Nosotros recibimos la vida de Dios, recibimos la naturaleza santa de Dios, y nosotros comenzamos a recibir el dispensar de la gracia de Dios por el río que sale del jardín del Edén. Y de esta manera nosotros
Por la gracia crecemos, por la gracia somos edificados. Y no solo esto, nuestra vida comenzó a ser llenado de la misma verdad, pues Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nuestra vida comenzó a tener sentido, comenzó a tener consistencia. No solo una fachada, sino que tenemos la realidad detrás de esto. Y no solo esto, Dios que es amor, Él se apoderó de nosotros. Pasamos a amar a Dios y amar a los hombres. Y Dios es luz. Iluminó todo nuestro ser. No vivimos más en la oscuridad. Nosotros vivimos en la luz. Donde cualquier pecado, nosotros tenemos la sensibilidad porque vivimos en la luz. Por eso, hermanos, gracias a Dios estamos cada vez más siendo trabajados por Dios para nosotros andar en la gracia, en la verdad, en el amor y en la luz. Esto quiere decir andar en el Espíritu. Y así nosotros comenzamos a entender la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Y la palabra de Dios, hermanos, es la que nos da dirección. La palabra de Dios es la que hace suceder toda la obra de Dios. Y nosotros comenzamos a hablar entre nosotros con la palabra de Dios. Pasamos a practicar la inmersión en la palabra. Y esta palabra está siendo constituida en nosotros. Dirige nuestra vida y hace la obra de Dios. Maravilloso. Y hermanos, esta palabra está cambiando nuestro matrimonio. La inmersión en la palabra está cambiando nuestra familia. La inmersión en la palabra está cambiando nuestra relación en el trabajo. Esto quiere decir, todo el vivir humano nuestro fue normalizado, se normalizó. Ahora hay algo más, quiere decir, la iglesia del lado positivo está avanzando en esta línea de proceder por medio de la gracia, pero nosotros necesitamos saber de que existe aún algo más para que nosotros apuntemos aún más. Aún más, por lo demás, nosotros tenemos una lucha espiritual. ¿Está bien? Entonces yo voy a leer de nuevo un resumen que hice aquí. La gracia, después de describir todo lo que el río de la gracia va a hacer en nuestra vida, el apóstol nos recuerda que estamos en una lucha espiritual. La gracia nos salvó y nos hizo canales dispensadores de la misma gracia para otras personas. Dispensando la gracia a otras personas a través de la predicación del Evangelio, cuidando de ellas, crecemos y maduramos y la iglesia es edificada. Como resultado, estamos siendo llenados por Cristo o llenos de Cristo como la verdad, la misma realidad. Con las experiencias más profundas de la gracia, nosotros tenemos el amor, porque Dios es amor. Nuestra vida se hizo una vida de donarse y de entrega para Dios y para el prójimo. La ofrenda y sacrificio de olor fragante a Dios. Dejamos de lado todo nuestro egocentrismo para vivir la realidad del amor en nuestro día a día. También pasamos a vivir en la luz, sensibles al pecado y a las obras de las tinieblas. En la luz mantenemos un corazón puro y humilde y mantenemos una conciencia limpia. De esta manera, por el suplir abundante de la gracia, verdad, amor y luz, por el Espíritu, incorporamos toda la realidad espiritual en nuestro vivir humano, en la vida conyugal, familiar y en la relación con los hermanos. Cerramos todas las brechas para el enemigo de Dios y así estaremos listos para la lucha espiritual. Entonces, voy a hablar ahora sobre nuestra lucha. ¿Cuál es nuestra lucha?
¿Por qué existe la lucha? La Biblia nos muestra que Satanás tiene un reino. Mateos 12, el Evangelio de Mateos en el capítulo 12. Señor Jesús, versículo 26. Porque los judíos acusaban de que Jesús expulsaba a los demonios por el mayoral, el jefe de los demonios, por Belcebú. Entonces Jesús le responde, versículo 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Lo importante de este versículo es que Jesús reconoce que existe el reino de Satanás. Existe otro reino, el reino de Satanás. El mismo tema está en Lucas, capítulo 11, en el versículo 18. Lucas, capítulo 11, versículo 18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo fuera a los demonios. Entonces aquí está claramente descrito que Satanás tiene su reino. ¿Cómo surgió esto? ¿Cuál fue el origen de esto? Isaías capítulo 14. Antes de la creación, el universo solo estaba Dios. No es este universo limitado por el tiempo y por el espacio en que vivimos nosotros. Dios habita en la eternidad. Entonces solamente estaba Dios. Ahí entonces Dios creó todas las cosas, los cielos y la tierra. Y toda la creación estaba bajo su gobierno. Toda la creación estaba bajo su reino. Pero algo sucedió para que haya otro reino. Esto que quiero mostrarles a ustedes, el motivo de nuestra lucha. Capítulo 14 de Isaías, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquí menciona un personaje que tiene por nombre Hijo de la Mañana, Hijo de la Mañana, Estrella de la Mañana. Estrella de la Mañana, en latín vulgato, es Lucifer. Estrella de la Mañana quiere decir Lucifer. Entonces nosotros tomamos este término para nosotros denominarlo. La estrella de la mañana, Lucifer. ¿Quién era Lucifer? Él era el hijo de la mañana. ¿Qué significa ser el hijo de la mañana? Significa que él fue uno de los primeros que fueron creados entre medio de los seres angelicales. Tal vez el primero, el hijo del alba, del hijo de la mañana. Entonces, él fue designado por Dios para ser la cabeza sobre todos los demás ángeles. Este es Lucifer, el hijo de la mañana. Podemos ver esto en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28.
Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, que yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Él, Lucifer, tenía una posición destacada, tenía una posición de liderazgo, era líder. Él tenía el privilegio de permanecer en el santo monte de Dios, en el tercer cielo donde Dios habita. Él era querubín protector, ungido. Él era aquel que estaba más próximo a Dios, que guardaba la gloria de Dios. Y su posición era tan destacada. Si usted mira al libro de Judas, versículo 9, el libro de Judas está después de la tercera carta de Juan. El libro de Judas, versículo 9. Yo voy a hablar un poco el versículo 8 para que ustedes entiendan el contexto. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Quiere decir, existen algunos que difaman gobiernos y difaman autoridades superiores, pero no es así con el arcángel Miguel, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Por este versículo, nosotros podemos percibir que el arcángel Miguel tenía una posición, cuando Dios lo estableció, inferior a Lucifer. Entonces él no osaba hacer cualquier acusación difamatoria contra el diablo, contra Lucifer, y solamente dijo: el Señor te reprenda. Esto quiere decir que este personaje Lucifer tenía una posición destacada, era la cabeza sobre todos los ángeles cuando él fue creado. En Isaías 14, vamos a volver a Isaías 14, cuando comenzó a hablar de Lucifer, versículo 12. Pero esta porción de la palabra, la profecía, es contra el rey de Babilonia, contra Nabucodonosor. Entonces Lucifer fue descrito aquí como alguien que se identificaba con Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto está en el versículo 4 del mismo capítulo, Isaías 14, versículo 4. Vamos a mirar. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Isaías 14 está profetizando con relación al fin de la tiranía del diablo, el fin de la tiranía de Satanás. Quebró Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llegada permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguías con crueldad. Toda la tierra está a reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Esta es una profecía, hermanos.
después de nosotros predicar el Evangelio, después de predicar el Evangelio del reino y ganar esta lucha, nosotros vamos a libertar a esta tierra de la tiranía de él. Vamos a libertar a las naciones que están bajo la persecución y reprensión. Esta es nuestra lucha, Señor Jesús. Entonces, Isaías 14, versículo 12 dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que delimitabas a las naciones. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y las estrellas de Dios se refiere a los ángeles aquí. Él quería exaltar su trono sobre todos los ángeles. Y en el monte del testimonio me sentaré. El monte del testimonio es donde Dios congrega a los líderes de los ángeles para asambleas. Al lado del norte, Él se sentaría donde habita Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hermanos, toda la rebelión está promovida por la disputa de poder, por la ambición por el poder. Y la ambición por el poder siempre comienza, hermanos, por la capacidad de una criatura. Vamos a volver a Ezequiel 28. Ezequiel 28, versículo 12. Hijo del hombre, ser igual a Dios. Él tuvo la ambición de que Dios tendría que necesitar de él para él gobernar a la creación, porque Dios es el creador. Tal vez no entienda a la criatura,
Él podría ser este intermediario y podía ser un rey adjunto. Esta ambición por el poder hizo, hermanos, con que la iniquidad entrase en su corazón. Él pecó. Hermanos, todas las rebeliones en la Biblia, todas las rebeliones en la Biblia están relacionadas a la ambición por el poder. Por eso, hermanos, vamos a cuidarnos a nosotros mismos, principalmente cuando usted tiene una posición destacada, principalmente cuando usted se cree capaz, principalmente cuando usted se cree muy bello, principalmente cuando usted se cree muy bueno. Hermanos, nosotros estamos a un paso de la caída, a un paso de la rebelión. Por ejemplo, en Número de 14, ¿ustedes recuerdan la historia? Yo tengo varios versículos, pero voy a mencionar pocos. Números capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Aparentemente, no era algo que Moisés no había procedido correctamente tomando una mujer cusita, pero esto solo sirvió de pretexto para una insatisfacción en la búsqueda por el poder de su hermana Miriam y también María y su hermano Aarón, porque el versículo 2, lo que ellos usaron como pretexto, pero la palabra que ellos hablaron muestra la insatisfacción por la posición. Versículo 2 dice así: y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Lo oyó Jehová. Hermanos, Dios, Él escoge a hombres como canales para hablar por Él aquí en la tierra. Y Moisés fue escogido en la época en que Dios lo levantó para llevar al pueblo de Israel a la buena tierra de Canaán. Algunos intentan espiritualizar mucho las cosas, pero Dios usa a hombres. Solo que Dios usa al hombre correcto, que no tiene ambición, que ya fue trabajado con relación a la ambición, pero es difícil que los otros hombres reconozcan que este hombre habla por Dios. Ahí, los hombres contemporáneos a él, principalmente los que son del liderazgo, quieren disputar un lugar con él, creyendo que Dios también puede hablar por todos, no solamente por él. ¿Por qué solamente Dios habla por él? Ahí vemos el versículo 6, Dios dijo, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. Este es otro tipo de profetas. No es así a mi siervo Moisés, que es fiel, que es el profeta, que es fiel en toda mi casa. Toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Quiere decir, Moisés es tan próximo, tan íntimo del Señor, que él ve la silueta del Señor. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermanos, todas las rebeliones de la Biblia suceden de esta manera. No contentos de que el Señor habla por una persona y quieren disputar lugar con esta persona y quieren disputar un lugar destacado en el poder. Hermanos, Satanás domina este mundo a través de la ambición por el poder. Y la ambición por el poder, hermanos,
vienen otros beneficios que es enriquecimiento, dinero, fama, gloria, etc. Por eso, hermanos, no vamos a caer en este engaño. Ele quis exaltar-se para ser igual a Deus. Él quiso exaltarse para ser igual a Dios. Su corazón se elevó, se ensoberbeció por causa de su impresionante hermosura, está en King James actualizada, y corrompió su hermosura por causa de su esplendor, y Satanás se hizo el adversario de Dios. Primera de Pedro 5:8. Primera Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ustedes tienen la conciencia de que estamos en medio de una lucha espiritual? El diablo se hizo, Lucifer se hizo el diablo y se tornó Satanás el adversario de Dios. Él hoy anda alrededor nuestro como león rugiente para tomar rápido su presa, buscando a alguien para devorarlo. Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En la King James actualizada dice que el diablo Satanás, él es aquel que tiene la capacidad de engañar a todo el mundo. Entonces nuestro adversario, hermanos, es muy poderoso. Él es capaz de engañar y seducir a todo el mundo. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 2. Él prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, ahora surge el personaje no solo de Satanás, diablo, la serpiente antigua y el dragón, y el gran dragón. Este es nuestro adversario. Pero ¿qué hace él con este mundo? Génesis. Capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Se trata aquí de la Torre de Babel. La Torre de Babel es una declaración del hombre cuando hizo reinos en la tierra por Nimrod, declarando que el hombre no necesita, no quiere estar más vinculado a Dios. El hombre no quiere más exaltar el nombre de Dios, el hombre quiere exaltar su mismo nombre, hacer célebre su propio nombre. Este fue el resultado del surgimiento de un personaje que se llamaba Nimrod en el capítulo 10, versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra.
Él fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Y de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala. Ustedes están viendo por qué en Isaías 14 Satanás, que era Lucifer, fue identificado como el rey de Babilonia. Porque Nimrod fundó el primer reino de los hombres aquí en la tierra, en Babel. Así comenzó Babilonia. ¿Por qué Babilonia termina siendo contra el reino de Dios? Porque en Babel, Nimrod, él estableció su reino, su gobierno humano. Si usted mira para el paño de fondo de la época de Nimrod, aproximadamente 150 años antes de Nimrod, Dios había exterminado a la raza humana con el diluvio. Solo dejó la familia de Noé para dar continuidad a la vida de los seres humanos, la supervivencia, la continuación. Entonces, cuando Noé y sus hijos salieron del arca, había cadáveres por toda la tierra esparcidos. Imaginen ustedes la sensación de tragedia que la humanidad experimentó en este nuevo comienzo. Ahí se esparció un temor a Dios, pero no es un temor santo a Dios, sino que un temor de que Dios volviese a castigar al hombre de esa manera cruel como Nimrod esparcía. Entonces Nimrod decía a este pueblo que vivía debajo de este miedo, constante miedo que hiciese algo errado, Dios pudiese castigar nuevamente a la tierra y hubiese otra vez otra tragedia. Pero, ¿qué hizo Nimrod, hermanos? Vamos a terminar con la tiranía de Dios. No vamos más a tener miedo de Dios. El hombre puede cuidarse solo. El hombre puede declarar independencia de Dios. El hombre consigue cuidarse de sí mismo. No necesitamos de Dios. Es así que comenzó el primer gobierno del hombre aquí en la tierra. Y el hombre necesita principalmente para sobrevivir de 3 ítems. Primero, sustento. Segundo, entretenimiento, alegría, placer. Tercero, seguridad. Por eso, Nimrod inventó ciudades. Entonces, él comenzó a colocar grupos de personas dentro de una ciudad. Y dentro de una ciudad creó un sistema de que todos pudiesen sobrevivir, todos tuviesen su sustento, y dentro de una ciudad todos estarían guardados en esas ciudadelas contra cualquier invasor, tendrían seguridad, y también dentro de esta ciudad ellos podrían criar ítems de entretenimiento, alegría, placer, vino y danza, etcétera, etcétera. Y así el hombre entendió que el hombre puede cuidar del hombre. Y el hombre comenzó a declarar la independencia de Dios. En su auge construyó una torre con la intención de alcanzar al cielo, diciendo a Dios, nosotros no tenemos de usted. Si usted manda otro diluvio, nosotros vamos a estar allí arriba. Así surgió el gobierno humano. Y él gobierna estos hombres por la sed de poder, por la ambición por el poder, porque quien tiene poder tiene dinero, y quien tiene dinero tiene privilegios, ¿es así o no? Y él continúa gobernando la tierra de esta manera. Oh Señor Jesús, quiero que ustedes vean quién es nuestro enemigo. ¿Estamos luchando contra quién? Salmos capítulo 2.
Versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces Satanás, influenciando a las naciones, al liderazgo de las naciones, los príncipes, los reyes, los gobernantes, ustedes, ¿cómo está percibiendo que nuestro mundo moderno también ya estamos en el final de los tiempos siendo llevados a esto? La intención final del enemigo de Dios es hacer al hombre libertarse totalmente de Dios. No tenés más ninguna relación con Dios. Ustedes se imaginan lo siguiente: Nimrod comenzó a fundar el gobierno humano, comenzó a fundar varias ciudades en Babel, que se tornó Babilonia, y después él fue a Asiria y fundó varias ciudades a partir de Nínive en Asiria. Ustedes percibieron que en cuanto el pueblo de Israel existía en la tierra, como la nación de Israel, la nación de Judá, ¿para dónde ellos fueron llevados cautivos? El reino de Israel fue a Asiria y el reino de Judá fue para Babilonia. Exactamente en estos dos lugares. Por tanto, hermanos, Satanás quiere usar el reino de la tierra, los reinos de la tierra también, hermanos, para llevar en cautiverio al pueblo de Dios. Y nosotros no podemos permitir esto. Ahí el Señor levantó a la nación de Israel, porque hasta entonces, bajo la influencia de Nimrod, todas las naciones de la tierra se hicieron paganas. Todas las naciones de la tierra se hicieron idólatras. Pero a través de Abraham, Isaac y Jacob, Dios consiguió un reino aquí en la tierra. Pero infelizmente este reino fue llevado cautivo también para Siria y para Babilonia. Pero Dios va a restaurar aún este reino en el final de los tiempos, pero sin antes restaurar la realidad en la iglesia. Por eso, hermanos, cuando vemos la nación de Israel, cuando vino Jesucristo, introdujo el cristianismo, cambió un poco el padrón de comportamiento del mundo, porque la palabra de Dios fue dada a través de los 10 mandamientos al pueblo de Israel, a través de los 10 para el pueblo de Israel. Esto influenció al mundo. Después con Cristo, el cristianismo también influenció al mundo. Y de cierta manera, el comportamiento de los seres humanos después de esto, hubo mucha influencia judía, mucha influencia del cristianismo. Pero la lucha del mundo gobierno de hoy es desatarse de esos lazos, desprenderse de esos lazos. El gobierno humano hoy, liderado por Satanás, es libertarnos cada vez más de cualquier influencia con Dios y cualquier influencia con la palabra de Dios. El hombre no quiere la palabra de Dios, el hombre no quiere Dios, él quiere desvincularse totalmente de Dios y de su ungido. Pero hermanos, nosotros estamos yendo en contra de ese camino. Nosotros vamos a introducir el reino de Dios por medio de la palabra de Dios, introduciendo a Dios y a Cristo, su liderazgo, su reino. Por eso, hermanos, los reyes de la tierra se levantan, quieren libertarse de los lazos y de las cadenas con relación a Dios. Pero el versículo 4 dice: el que mora en los cielos se reirá, y el Señor se burla de ellos. ¿Qué están haciendo ustedes? En su ira. Luego hallará a ellos en su furor, y los turbará en su ira. El hombre piensa que es sabio, el hombre piensa que es poderoso, pero
Es solo Dios mover un dedo y todos se confunden. Versículo 6 nos muestra que Dios no escogió a Lucifer para ser su interlocutor con la creación. Desde su propósito eterno, antes de la creación del mundo, Dios ya había preestablecido, ni Satanás lo sabía, ni Lucifer lo sabía, Dios ya había preestablecido que Cristo sería el escogido de Dios. Por eso que en el versículo 6 dice así: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Él es el escogido, Cristo fue escogido, porque Cristo se hizo hombre. Si Lucifer creía que Dios necesitaba de una criatura para entender a la criatura, gracias a Dios que Dios se hizo hombre. Él comprende al hombre. Él sabe qué es la naturaleza humana. Él puede compadecerse de nosotros que tenemos nuestras debilidades. ¿Es así o no? Entonces, hermanos, aún más, cuando Él escogió y Él ungió a este hombre, diré, Jehová ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Quiere decir, en la resurrección de Jesucristo, Dios lo hizo, el hijo primogénito engendrado por Dios. Ahí, Dios lo resucitó, lo colocó en los lugares celestiales sobre todo principado, poder. Esto está en Efesios capítulo 1. Ahí Dios le dice, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos bajo tus pies. Ahí el Señor le dice, Dios habla a su Hijo, versículo 8, pídeme, pídeme, pídeme y yo te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es solo pedir, yo te voy a dar. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero las desmenuzarás. Hermanos, y Dios está atendiendo al pedido del Hijo. Salmo 110. Versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es porque el Hijo pidió, el Hijo y el Padre le dijo, yo voy a atender a tu pedido. ¿Y cómo el Señor, cómo Dios va a hacer esto? El Señor enviará de Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Hermanos, Sión está el ejército de vencedores que lucha por el reino. Dios, Él tiene su iglesia aquí en la tierra. Él, por su evangelio, salvó a muchas personas y su espíritu regeneró a muchas personas. Pero hermanos, estas muchas personas pueden componer la ciudad de Jerusalén, pero son aún pocos que están viviendo aquí en la tierra preocupados en establecer el reino de Dios, en defender el reino y traer el reino de Dios de regreso, porque no estamos contentos, hermanos, con el gobierno de Satanás aquí en la tierra. No estamos contentos, hermanos, con el dominio de la corrupción, llevando a los hombres a la miseria, al sufrimiento. ¿Es así o no? Están como ovejas que no tienen pastor, viviendo todos afligidos, exhaustos, castigados, heridos. Vamos a cambiar a este reino. Señor Jesús. Entonces, el Señor hoy necesita su iglesia, por lo menos una parte de su iglesia, que sea Sión,
la iglesia en Filadelfia, en Apocalipsis 3, esta iglesia es la que se preocupa con el reino de Dios. Porque ¿quién está en la iglesia en Filadelfia? Al frente de la iglesia en Filadelfia es el Señor que tiene la llave de David. Nosotros nos preocupamos con el reino de Dios, pero nosotros tenemos poca fuerza. Pero gracias a Dios, hermanos, nosotros no dejamos de lado la palabra del Señor ni el nombre del Señor. Por eso, no es sin razón que Andrés Miller, en el año 1800, él escribió el libro La historia de la iglesia, diciendo que la iglesia en Filadelfia tendrán los tesoros de la palabra profética revelados. Este es nuestro gran secreto. Nosotros estamos comenzando ¿qué? Estamos luchando y ganando esta guerra. ¿Pero por medio de qué? No es nuestra capacidad. Nosotros no caminamos el camino de Satanás. Nosotros no somos capaces. Nosotros tenemos poca fuerza. Pero hermanos, nosotros tenemos la palabra del Señor. Es la palabra del Señor nos ha dado victoria en estos últimos años. Nosotros creemos en la palabra, somos simples, somos obedientes. Hermanos, la palabra ha hecho su trabajo. Esta es el arma de nuestra victoria. Y el Señor ha puesto delante de nosotros una puerta abierta que nadie puede cerrar. Por eso, hermanos, el cetro de su poder viene de Sión. Ahí el versículo 3 dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de tu aurora. Serán tus jóvenes. Pero hermanos, a mí me gusta la versión King James actualizada. ¿Cuál es? Amén. Tu pueblo se presentará generoso. Gracias a Dios, hermanos, las iglesias se están presentando generosamente en el día de la convocación. Nosotros entendemos que en 2020 el Señor hizo la convocación. Nosotros atendimos a esa convocación. Y en los montes santos, más numerosos que gotas de rocío en el seno de la aurora, Dios prometió a su Hijo: tú tendrás tus ejércitos de jóvenes santos. Hermanos, realmente nosotros no sabemos de dónde vienen. Cuando se habla de las gotas de rocío, el rocío siempre es la bendición de los cielos. Nadie consigue fabricar el rocío. El rocío viene de Dios. Aún en el desierto, en los lugares más secos, Dios provee rocío para las subsistencias de las plantas. Entonces, el rocío solo puede venir de Dios y es la bendición de Dios. Hermanos, en el momento final, crucial, era el momento que todos nuestros jóvenes estaban distraídos. Los jóvenes de nuestra sociedad vivían apáticos, amando al mundo, tantas tecnologías, tantas innovaciones, comunicaciones para distraer a nuestros jóvenes. Pero el Señor está haciendo milagro en Sión. Los jóvenes están cayendo como gotas de rocío. Está comenzando a ser difícil retener a nuestros niños. La salida de ayer, me mandaron varios niños intrépidos. Nadie los puede detener más. Nuestros adolescentes aman hacer esto, aman predicar el Evangelio. Nuestros jóvenes, formando este ejército. Los valientes. Este es el regalo del Padre al Hijo.
No es nuestra fuerza de convencimiento. Está sucediendo un gran milagro, porque Dios está dando esto a la iglesia, a su Hijo. Por eso, hermanos, oh Señor Jesús, vamos a continuar. Oh Señor Jesús. Porque el gobierno humano, en el liderazgo de Satanás, lucha para libertarse de cualquier lazo de Dios. Pero Dios escogió a Cristo como Rey sobre Sión para regir a las naciones. Y para la lucha espiritual, vamos a volver a Efesios 6. En la lucha espiritual, hermanos, necesitamos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, no es por nuestra fuerza. Esta lucha no depende de nuestro poder. Zacarías 4 dice que no es por fuerza, ni por poder, sino que es por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No vamos a depender de nuestra fuerza, no vamos a confiar en nuestro poder. ¿De dónde viene nuestro poder, hermanos? ¿De dónde viene nuestra fuerza? Nuestra fuerza, primero, está en la palabra. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Entonces, ¿de dónde adquirimos poder para luchar esta lucha espiritual? La fe en la palabra. ¿No es así? Por eso, hermanos, nosotros hemos conseguido victorias y victorias simplemente porque tenemos la palabra. La fe en la palabra nos da la victoria. Efesios capítulo 1. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la eficacia de la fuerza de su poder. Hermanos, ¿con qué poder usted va a luchar? Luche con la supereminente grandeza del poder de Dios. Pero ¿dónde está esta supereminente grandeza del poder de Dios disponible para nosotros? Está en la palabra cuando creemos. Y Dios no nos ha privado de su palabra. El Señor fielmente está mandando su palabra que sale de su boca semana tras semana. Y solo nos basta no complicarnos, sino creer con simplicidad y practicar con obediencia. Las cosas suceden, la victoria viene. Entonces, si usted quiere vencer esta lucha, hermanos, vamos a usar la supereminente grandeza del poder de Dios para vencer. ¿Qué supereminente grandeza del poder es este? Es aquel mismo poder que ejerció Él en Cristo, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Este mismo poder, es con este poder que nosotros vamos a vencer. Este poder está ¿dónde? Está en la palabra. ¿Y cómo accionamos este poder en la palabra? Fe. Nosotros creemos. Oh Señor Jesús. Entonces, en la batalla espiritual, el hombre no tiene la mínima condición de luchar por sus propias fuerzas. Vamos a apelar para esta supereminente grandeza de su poder que está en la palabra. Por medio de la fe podemos accionarlo. Volviendo a Efesios 6. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, en este mensaje
no voy a tener tiempo aún entrar en la armadura de Dios. Pero este versículo, cuando habla de la armadura de Dios, ya nos da un indicio de que no conseguimos luchar con nuestros instrumentos humanos. Y usted puede tener seguridad, hermanos, que nosotros estamos en una lucha espiritual con alguien más poderoso que nosotros, humanamente hablando. Alguien que puede engañarte. Y usted cree que él está contento con lo que está sucediendo. ¿Para cuántas personas usted predicó el Evangelio ayer? ¿Para cuántas personas usted oró por ellas? ¿Cuántas personas recibieron en sus manos las semillas del Evangelio del Reino? Hermanos, nosotros estamos conquistando no solamente terreno en la tierra de metros cuadrados, nosotros estamos conquistando el corazón de las personas. ¿Cuántas personas que ayer aún estaban bajo el dominio del imperio de las tinieblas y hoy ya están en el reino de la luz? ¿Y usted cree que el enemigo de Dios está contento? Está con odio de la iglesia. ¿Y usted cree que él no va a hacer cosas en contra nuestra? Aquí dice de los engaños del diablo, las trampas del diablo. Él va a hacer trampas, pero hermanos, nosotros no tenemos miedo. Nosotros confiamos, hermanos, en la palabra profética. La palabra profética es para nosotros es una antorcha que brilla en la noche oscura, nos da dirección. Con ella no nos sentimos inseguros. Con ella nosotros nos caemos en las trampas. Por eso, hermanos, no vamos a salir de esto. No vamos a salir del fluir del río de la gracia, porque nosotros seremos presas fáciles para el enemigo de Dios. Señor Jesús, en el libro de Efesios, Pablo revela que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, en el libro de Efesios, la iglesia está definida por varios ítems. Para comenzar, capítulo 1 de Efesios, allí en el final nos dice, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:23. Y en el capítulo 2, versículo 10 también, Pablo define que la iglesia es el poema de Dios, la obra prima, maestra de Dios. La iglesia no es de la vieja creación. La iglesia es un producto de la nueva creación. Es el poema, es la obra maestra. Y la iglesia es la familia de Dios. Capítulo 2, versículo 19. Es la familia de Dios. Y la iglesia es el edificio que Dios quiere edificar como un santuario, un lugar santo dedicado al Señor para habitación de Dios en el Espíritu. Está al final del capítulo 2, versículo 22. Y el capítulo 5, versículo 22, habla que es la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Y cuando llega al capítulo 6, ahí dice de la armadura de Dios. Entonces, esta misma iglesia, que es el cuerpo de Cristo, esta misma iglesia, que es la plenitud de Cristo, esta misma iglesia, que es la obra maestra de Dios, la familia de Dios, la habitación de Dios en el Espíritu, la novia de Cristo, hermanos, esta misma iglesia tiene que revestirse de la armadura de Dios. Tenemos que estar listos para una lucha. Entonces, aquí, al final de Efesios, se presenta a la iglesia como un guerrero. Nosotros somos un guerrero. Por eso nosotros necesitamos de muchos valientes de David. Ahora es la era de ustedes. Este tiempo es de ustedes, jóvenes maduros, que tomen responsabilidades
influenciando a los jóvenes más jóvenes que ustedes, cuidando de los adolescentes, cuidando de los niños y también supervisados por los más viejos. Vamos a vencer esta lucha como el guerrero del Señor. Pero nosotros tenemos que ver quién es nuestro enemigo, cuál es nuestra lucha. Este es el objetivo de este mensaje. Entonces la armadura de Dios indica que es una lucha espiritual entre reinos. La iglesia es presentada como un guerrero para derrotar al enemigo de Dios. Ustedes recuerdan que cuando estudiamos el libro de Mateos 16, 18, Jesús dijo que Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Esto quiere decir, la edificación de la iglesia es para derrotar la puerta del Hades. Por eso que nosotros estamos viendo por el río de la gracia, cuidando de todos los aspectos de la edificación de la iglesia. Y cuando llegamos al final, Él toca en la cuestión de la batalla espiritual. Por eso, hermanos, claro que nosotros no necesitamos esperar que la primer parte sea totalmente hecha. Eso es la edificación de la iglesia, llegando a su completud para después luchar. No, la edificación de la iglesia ya es una lucha. Ya estamos en la lucha. Solo que nosotros necesitamos cerrar las brechas en nuestra retaguardia, en nuestro vivir diario, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, nuestros niños. Están teniendo una nueva cultura, predicando el Evangelio. Nuestros adolescentes están teniendo un camino para el Señor. Nuestros jóvenes. Todo esto es cerrar las brechas. Ahí, hermanos, gracias a Dios, que el misterio de la voluntad de Dios, Efesios 1, 9 y 10, voy a leer nuevamente. Capítulo 1, versículo 9, 10. Este es el misterio de la voluntad de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esta es la voluntad que da placer a Dios. ¿Sabe cuál es? Es de reunir todas las cosas en Cristo. Encabezar en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando la era del tiempo termine, ya, hermanos, ya estamos casi al final de la era del tiempo, de nuestro tiempo termine, porque aún tenemos el tiempo, pero antes del milenio, nuestro tiempo ya está terminando, ya estamos en el fin. En la dispensación de la plenitud de los tiempos, todas las cosas. Dios quiere que Cristo encabece sobre todas las cosas. Esto quiere decir que cuando Cristo encabece todas las cosas, hermanos, el reino de Satanás ya habrá sido expulsado. Por eso, hermanos, estamos trabajando para esto a través de la predicación del Evangelio. Todas las cosas significan tanto las del cielo como las que están en la tierra. Por eso, hermanos, cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, estamos colocando el gobierno de Cristo en la vida de las personas. Paren de Satanás usurpar la vida de las personas. Por eso, hermanos, nosotros hablamos que nosotros traemos a muchos jóvenes para hacer el seminario, el CEPEP, para ser preparados para el ejército del Señor. Muchos jóvenes están de balde en este mundo, sin sentido. El enemigo de Dios está terminando con el futuro de nuestros jóvenes. Familias desmembradas. Las personas no ven un futuro. Está en el momento, hermanos, de dar futuro a nuestros jóvenes. Perfeccionarlos en el CEPEP. Hacerlos que se tornen colportores. Que se tornen nuestros ejércitos en las calles para rescatar a otras personas. Vamos a hacer esto. Si el Señor abre sus ojos, va a ver que entre sus vecinos hay muchos de estos jóvenes. Vamos a traerlos. Oh Señor Jesús. Y no solo esto, hermanos.
Hebreos 1, versículo 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Lucifer esperaba que Dios lo invitase a él para sentarse a su diestra. Pero él no dio este lugar a los ángeles, no. Él dio este lugar a su Hijo, Jesucristo hombre. Señor Jesús. Y versículo 5 del capítulo 2 de Hebreos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás sobre el cual está hablando? Dios no dio a Lucifer esto. El mundo que ha de venir significa el milenio. Dios lo dio a hombres. Porque alguien en algún lugar dijo, ¿quién es el hombre? Para que te recuerdes de él, para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Hermanos, preste atención. Yo y usted en la creación fuimos creados menores que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Quiere decir, Dios dio un lugar destacado sobre todos los otros. Nuestro futuro es este. Ahí el final del versículo 8. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho por un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por qué? Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios prometió dar esto a su Hijo, y Él lo va a cumplir. Capítulo 10, versículo 12 de Hebreos. ¿Ustedes están animados? Yo estoy muy animado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Amén. Capítulo 8, versículo 1, también de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Entonces, Él ya fue entronizado. Él está sobre todo principado y toda potestad. Hermanos, ahora nosotros, vencedores de la iglesia, nosotros también vamos a regir a todas las naciones. Nosotros seremos arrebatados también al tercer cielo, antes de la gran tribulación. Apocalipsis 12:5. Si usted hoy lucha por el reino, Dios también va a librarte de la gran tribulación. Apocalipsis 12, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hermanos, cuando termine nuestra lucha aquí, nosotros vamos a ser recibidos en el tercer cielo. Pero ¿cómo ellos vencieron? ¿Por qué son vencedores? Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. No es basado en su propia justicia. Nosotros estamos aquí por la sangre del Cordero. Y en segundo lugar, y de la palabra del testimonio de ellos. No es solo la palabra vacía,
sino que una palabra que se hizo su testimonio, palabra que se hizo su realidad. Por el fluir de la gracia nosotros somos llenos de realidad, hermanos. Nosotros vencemos por la palabra del testimonio que damos. Y aún no amaron y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No amaron la vida del alma, su propia vida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Como Pablo dice en Hechos capítulo 20, ¿qué dijo él allí? En nada considero mi vida preciosa para mí mismo. Versículo 24, Hechos 20, 24. Yo he pautado mi vida en este versículo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Realmente yo, hermano, no tengo más interés en dinero, poder, bienes, gloria, no tengo, mi vida no considero preciosa para mí mismo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio el evangelio de la gracia de Dios. ¿Sabe qué actitud es esta? La actitud de quien da 110% de sí mismo. El Señor quiere formar un equipo que da 110% de sí mismo. Nosotros queremos decir al Señor, nosotros nos postulamos para este equipo, el equipo del sueño de Dios. En inglés se dice Dream Team. Nosotros somos este equipo del sueño de Dios. No consideramos nuestra vida preciosa para nosotros mismos. Todo lo que hacemos damos 110% para el Señor. ¿Usted quiere participar de este equipo? Entonces nosotros vamos a cerrar esta era. Oh Señor Jesús. Y los vencedores, Apocalipsis 19, 7 al 9 va a decirnos, hermanos, los vencedores finalmente serán arrebatados al tercer cielo y nosotros vendremos con Cristo en su venida, su parousia, y al final de la gran tribulación nosotros participaremos de las bodas del Cordero. O sea, los vencedores serán la novia, representarán a la iglesia para participar, para casarse con Cristo, y ahí comenzar 1000 años de fiesta de casamiento. Entonces por eso aquí dice, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Quiere decir, nuestra conducta, nuestra justicia subjetiva, hermanos, ya fue totalmente lavada por el lavado del agua, por la palabra. No tenemos nada más que Satanás pueda acusarnos. Entonces le dijo el ángel, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces habrá este matrimonio, y después de esta unión en los cielos, esta unión, hermanos, nosotros nos uniremos a nuestro gran general. En versículo 11 del capítulo 19 aún de Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llamas de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Hermanos, la palabra es la que nos da la victoria, y Él es la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos del lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Estos ejércitos somos nosotros. Oh Señor Jesús. Ahí no voy a leerles a ustedes,
nosotros estaremos participando en la última batalla, la batalla de Armagedón. Y allí nosotros vamos a derrotar al anticristo, al falso profeta, con los ejércitos que lo seguirán a él. Ellos serán lanzados dentro del lago de fuego definitivamente, y Satanás será preso por 1000 años. Nosotros entraremos al milenio en la manifestación del reino de los cielos para reinar con Cristo. Esto está en Apocalipsis 20, versículo 4, al final del 4. Y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Y versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Aleluya. ¿Quién quiere hacer parte de esto? Este equipo del sueño de Dios se está formando. Efesios 6. Vamos a volver a Efesios 6. Un versículo más. Versículo 12. Porque nuestra lucha, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Nuestra lucha es contra aquel gran dragón de Apocalipsis 12, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Él es seductor de todo el mundo. Él es el gran engañador del mundo entero. Y él juntamente con los ángeles que lo siguieron en su rebelión. Hermanos, los ángeles son mayores de que nosotros en fuerza y poder por la creación. Voy a mostrarle este versículo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Por eso no intente luchar con sus propias fuerzas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Yo quiero solo probarles a ustedes, hermanos, su fuerza natural no vence ningún ser angelical. Pero, hermanos, por la fe, nosotros tomamos posesión del poder de Dios. Y por la fe, hermanos, nuestra cabeza ya está sentado sobre todo principado y potestad. Y también por la fe, hermanos, Cristo nos resucitó. Esto está en Efesios 2. Vamos a mirar. Cristo ya nos resucitó y en su resurrección. Versículo 6. Efesios 2, 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El hombre fue creado menor que los ángeles. Pero hermanos, nosotros, la nueva creación que creemos en Dios, en Jesús, nosotros somos llevados también para donde Cristo está, en las regiones celestiales, sobre todo principado y potestad. Están sobre Él. Por eso, hermanos, no vamos a tener miedo de ellos. No, Señor Jesús. Los principados y autoridades y dominadores de este mundo tenebroso, hermanos, son los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios, y que gobiernan a las naciones. Estos principados y potestades ayudan a Satanás a gobernar sobre las naciones, en las regiones celestiales. Es esto que vimos aquí, Efesios 6, aquí nos dice, el final del versículo 12. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde están entonces las regiones celestes? No es la región celestial en Cristo.
la región celestial en Cristo está sobre todo principado y potestad. Esta región celeste aquí en Efesios 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esta región celeste es en el aire. Pero nosotros que resucitamos juntamente con Cristo, nosotros estamos sobre ellos. Señor Jesús. Por eso, hermanos, Satanás tiene estos auxiliadores, sus generales, que son los principados y potestades, dominadores de este mundo tenebroso, de las tinieblas y fuerzas espirituales de maldad. ¿Ellos qué? Ellos dominan en el aire. Entonces vamos a mirar rápidamente en Daniel capítulo 10. ¿Sabe dónde está Daniel? Daniel capítulo 10. Daniel percibió que estaba en una lucha espiritual. Estaba en una lucha espiritual. Él hizo una oración y pidió ayuda. Capítulo 10, versículo 12. Entonces ahí Dios mandó un ángel para ayudarlo. Este ángel le dijo, versículo 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Hermanos, nuestra lucha, aunque estemos aquí en la tierra, nuestra lucha es espiritual. Y la lucha espiritual, hermanos, sucede en los aires. Y cuando nosotros oramos, Dios manda a sus ángeles para luchar contra nosotros, por nosotros. Solo que cuando este ángel, hermanos, muy probablemente sea Gabriel. Él vino a auxiliar a Daniel. Solo que cuando él vino a auxiliar a Daniel, en medio del camino encontró una lucha muy fuerte. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Quiere decir, por 21 días atrasó la llegada a Daniel porque luchaba contra él. Quiere decir esto que los ángeles, tienen los seres angelicales que siguieron a Satanás en su rebelión, dominan sobre las naciones. ¿Sabían eso? Sobre Brasil hay un príncipe. Aquí debe haber también un príncipe. Usted no ve, pero ellos dominan. Dominan la vida de las personas. Ellos dominan el gobierno. Ellos dominan a través de ¿qué? De las disputas por el poder, por la ambición por el poder, por el dinero, por la gloria. Hermanos, entonces nuestra lucha está en los aires. Por eso que es lucha espiritual. Entonces, el príncipe que gobierna a Persia, retuvo a Gabriel por 21 días. Que vino. Pero Miguel, él tuvo un refuerzo. Pero Gabriel obtuvo el refuerzo. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí y obtuve victoria sobre los reyes de Persia. Al versículo 19 entonces. Y me dijo, muy amado, no tema, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Hermanos, sean fuertes. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y me dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Cuando el Señor habla, nos fortalece. Y él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. No solo
No solo en Persia hay un príncipe, sino en Grecia hay otro príncipe. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Hermanos, Señor Jesús, después de la caída, el hombre se desconectó del gobierno de Dios, quedó bajo el gobierno de un dominio, de un imperio de las tinieblas. Colosenses 1:13. Vamos a mirar. Este es el imperio que domina a las naciones, domina a las personas. Del barrio de aquí, de Río de Janeiro. Yo creo que Río de Janeiro tiene príncipes fuertes aquí. Pero la iglesia es más fuerte. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, vamos a libertar a las personas que están bajo este dominio. Las personas están tristes, están angustiadas, afligidas, muy castigadas. ¿No es así? Vamos a libertarlas de esta tiranía. Esto sí es tiranía. Vamos a libertarlas al reino del Hijo amado de Dios. Oh, Señor Jesús. Bueno, hermanos, para finalizar, yo voy a decir a ustedes cuál es la verdadera intención de ellos. ¿Cuáles son sus trampas? ¿Qué él va a hacer? Voy a usar Gálatas para que ustedes entiendan, como en el tiempo de Pablo, cómo él luchaba. Gálatas 3, del 1 al 5. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Sabe qué quiere decir esto? Pablo fue muy fiel en hablar la palabra profética a los Gálatas, solo que allí vinieron los judaizantes, intentando distraer a la iglesia de la palabra pura de Dios, la palabra que viene del trono de Dios. Viene a distraer diciendo que aparte de creer en Jesús, ustedes tienen que practicar la circuncisión. Ustedes aún tienen que conservar la ley de Moisés, si no ustedes no van a ser salvos. Primero, esto es herejía, es mentira. Y en segundo lugar, esto es para distraer al pueblo de Dios de la palabra profética. Hoy, la principal engaño del diablo es esta. Señor Jesús, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Lo que Satanás no quiere es que ustedes reciban y vivan por la fe, por el Espíritu prometido. En el momento que sabemos usar la bendición de Abraham, vivimos por el Espíritu prometido, nosotros vamos a ganar un misil terrible para derrotar a las huestes del infierno. Entonces, ¿cómo ellos hacen?
Capítulo 4 de Gálatas. Capítulo 4 de Gálatas, versículos 16 y 17. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Yo he sido fiel en hablar la palabra de Dios, que Dios quiere hablar, que es la palabra profética. ¿Será que por esto me hice enemigo de ustedes? Tienen celo por vosotros, pero no por bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis por ellos. La versión King James actualizada. Coloca ahí, por favor. Aquí voy a leer, voy a intentar leer. Aquel que se muestra haciendo tanto esfuerzo para agradaros, no actúan con buenas intenciones. Pero su real propósito es para aislarlos a fin de que seáis contrangidos. La artimaña de Satanás es aislar al apóstol con muchas distracciones. Esta es la manera de él trabajar. Imaginen si hoy, hermanos, si Satanás nos aísla de la palabra profética, toda la obra de Dios se detendría aquí. ¿No es así? Entonces, hermanos, no vamos a caer en sus engaños, porque es la palabra que hace la obra de Dios. Otra táctica, 1 Timoteo 1, versículo 3 dice así: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Sabe qué es enseñar diferente doctrina? Hay una palabra profética, hay una palabra que sale de la boca de Dios hoy. Solo que el enemigo de Dios quiere distraer al pueblo de Dios para confundirnos. ¿Cuál es la palabra de Dios? Ahí se lanzan una cortina de humo. Se ofrecen muchos mensajes lindos. Hermanos, por más lindos o bíblicas que sean algunos mensajes, hermanos, ustedes tienen que ver detrás la intención de Satanás. La intención de Satanás es provocar una cortina de humo para que usted no vea cuál es la palabra de Dios, lo que Dios está queriendo hablar hoy. No es una cuestión si es bíblico o no, pero lo que Dios quiere hablar hoy, para llevar a la iglesia adelante. Ahí vienen ¿qué? Vienen con mitos judaicos, vienen con fábulas, genealogías interminables. Generalmente, hermanos, Satanás usa a aquellas personas que quieren hacerse pasar por maestros. Quieren mostrar a los otros que conocen la Biblia, que saben explicar la Biblia. No estoy hablando en vano aquí. Voy a continuar leyéndolos a ustedes. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, yo no estoy aquí para defenderme a mí. Yo estoy defendiendo la palabra de Dios que quiere hacer la obra de Dios. Hay versículo 6. De los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, que no producen nada. Había muchos mensajes buenos entre nosotros, hermanos, pero son improductivas. Lo que produjo la obra de Dios. Por eso, hermanos, no vaya detrás de palabras lindas, bonitas. Vamos a identificar cuál es la palabra que Dios quiere hablar hoy y que ejecuta la obra de Dios y que produce frutos.
queriéndose pasar, ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hermanos, esta es la segunda táctica. La primera táctica es aislar al apóstol, aislar al canal dispensador, aislar al profeta. Y la segunda táctica es promover muchas de palabras para formar una cortina de humo para que usted no identifique cuál es la palabra del Señor. Entonces, esto, hermanos, estas palabras lindas producen generalmente, son para satisfacer los que tienen picazón en el oído. Quieren oír curiosidades, quieren oír cosas diferentes, pero no produce la economía de Dios en la fe. 2 Corintios 11. Segunda Corintios 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, nuestro corazón para con Cristo no tiene que tener dudas, no tiene que cuestionar. Una vez que usted identificó, esto es Cristo que está hablando, Dios que está hablando, hermanos, vamos a dedicar nuestro corazón puro al Señor y simple. Por eso, hermanos, todos aquellos que están oyendo la palabra, apreciando la palabra con simplicidad y obediencia, están ganando bendiciones y la obra de Dios está siendo desarrollada a través de ellos. Por eso, hermanos, nunca vamos a permitir que dejar que Satanás corrompa nuestra mente con cuestiones, con dudas. Hermanos, con Dios no tenemos ninguna duda. Para con la palabra de Cristo no tenemos ninguna duda. Somos puros, somos simples, somos obedientes. Ahí la bendición viene. Y capítulo 10 de 2 Corintios. Pablo dice así a partir del versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestra lucha no es según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. Hermanos, nosotros no luchamos con las armas humanas, no usamos las armas de la carne. Ustedes saben que en las últimas elecciones yo tuve que hacer un comunicado a la iglesia para nosotros no perder el enfoque. La iglesia no puede perder el enfoque. Nuestra lucha no es en la política. Nuestra lucha es con las armas poderosas, las armas espirituales. La predicación del Evangelio del Reino es nuestra lucha. Algunos entonces comenzaron a dudar. Pedro, ¿usted no debería a la iglesia a quién votar? No, nuestra misión no es esta. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Infelizmente, hermanos, en estas últimas elecciones, los líderes de muchas y muchas denominaciones, muchos grupos cristianos, entendieron que la lucha de la iglesia hoy en la tierra es politizar a la iglesia y que los evangélicos deben cambiar la línea de educación, la línea de esto, la línea de la cultura. Hermanos, esta no es nuestra lucha. Nuestra lucha, hermanos, es por la palabra, dejar al Espíritu hacer su obra. Y Él lo está haciendo por la predicación del Evangelio, ganando a persona por persona, conquistando terreno en la vida de las personas y conquistando terreno también, hermanos, en la tierra. Solo este año, hermanos, ¿cuánto
de metros cuadrados, kilómetros cuadrados, nosotros conquistamos en el continente africano. Solo en este año. Puerto Rico está siendo invadido ahora, en este momento. Australia es el segundo viaje nuestro. ¿No es así? Oh, Señor Jesús. Restauramos ya Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Muchas iglesias fueron recuperadas, fueron restauradas. Estamos avanzando, ganando terreno. Es esto que está preocupando al Hades. No vamos a volver atrás. Vamos a luchar con el Evangelio del Reino, con la palabra de Dios, haciendo la obra de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos. Parece ser la verdad, pero no es la verdad. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ellos creen que yo sé hablar, conozco mejor la Biblia que usted. Hermanos, no estamos preocupados con esto. Llevando cautivo con todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La fe es para llevar a la obediencia. Quien cree, obedece. Entonces, nuestros pensamientos tienen que ser llevados a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Quiere decir, con la sumisión de la iglesia, hermanos, nosotros vamos a hacer a Cristo encabezar todas las cosas. Amén. ¿Ustedes entendieron cuál es nuestra lucha? No luche en el lugar errado ni con el arma errada. Continuando esta lucha de predicar el Evangelio del Reino. Quitar a las personas del imperio de las tinieblas, trayéndolas al reino de la luz y trayéndolas a la iglesia. Vamos a cuidar de ellas, vamos a edificar junto con nosotros, y estas personas que entren, vamos a llevarlos al CEPEP, llevar al colportaje. No espere, él ya entre en la nueva cultura, ellos ya van a entrar para ser un combatiente con nosotros, ejército como nosotros. No necesitan esperar mucho, no. Ya ser un ejército de un equipo del sueño de Dios. Vamos a dar 110% de nosotros. Vamos a dar todo de nosotros al Señor. El Señor va a poder volver en nuestra generación. Jesús es el Señor. Amén.